Buenas tardes. Quiero en primer lugar dar las gracias a la doctora Exaida Molegro por darme la oportunidad de estar en esta plataforma de radiología educativa tan oída por tantas personas, hablándoles el día de hoy de tomografía cardíaca y el rol de la misma en el estudio de las cardiopatías congénitas. Bueno, comencemos. 1 de cada 100 nacidos vivos tendrán una cardiopatía congénita y esta patología ha mejorado gracias a los avances en cirugía cardiovascular y en los tratamientos percutáneos que se utilizan para corregir esto. Es allí donde nosotros, como imagenólogos o cardiólogos que hacen imágenes cardíacas, tenemos un papel importante para determinar la exacta anatomía que tienen estos pacientes. ¿Cuáles son los datos que podemos ver en este tipo de cardiopatías? Número 1, la cardiopatía congénita más frecuente que existe es la cardíaca y es la que causa muchas más muertes si no se diagnostica a tiempo. Y aparte de eso, lamentablemente, en una gran cantidad de países no existe ni el diagnóstico ni el tratamiento acertado y a tiempo para curar a estos pacientes. Variedad de anomalías congénitas. Tenemos entonces defectos aórticos, defectos de la comunicación interauricular e interventricular, anomalías de corazón derecho como son el Epstein, el Fallot, tenemos drenaje venoso anómalo tanto parcial como total y los isomerismos que no los tocaremos el día de hoy. Vamos a tocar el día de hoy las más frecuentes. Acá les presento mi equipo de trabajo de izquierda a derecha, el doctor Ángel Riera, la doctora Andrea López y la doctora Normari Sánchez, quienes me acompañan en esta cruzada de las cardiopatías congénitas que es bastante estresante. Es importante que todos tengamos un equipo de trabajo para imágenes cardíacas donde se involucren tanto radiólogos como cardiólogos. Vamos a ver que existen muchos tipos de métodos para evaluar estudios cardíacos, tanto el ultrasonido transesofágico, el ultrasonido transtorácico, la resonancia y la tomografía. El día de hoy vamos a hablar de la tomografía, que tiene una alta resolución temporal y espacial, es excelente para hacer reconstrucciones tridimensionales y ver adecuadamente la anatomía de este tipo de pacientes. No es tan buena para ver los cortocircuitos ni las válvulas. Allí la resonancia tiene mucho más valor. Pero en contrapartida veremos más adelante cuáles son las ventajas que tiene la tomografía. Tenemos que saber que en la mayoría de los países que tienen máquinas de alta gama, tienen máquinas de 356 hasta de 500 cortes. Nosotros en Venezuela contamos con máquinas hasta de 128 cortes, por lo tanto requerimos que el paciente esté sedado y esté conectado con el electrocardiograma. Debemos hacer nosotros estudios retrospectivos, podemos hacer estudios helicoidales en algunos pequeños casos, sobre todo de patología aórtica, pero la resolución temporal no es tan excelente como en las máquinas de muchos más cortes. Debemos modular la dosis de radiación, por supuesto, y como les dije, sincronizarnos con el electrocardiograma. ¿Podemos betabloquear a los niños? Sí, los podemos betabloquear. Esta es la dosis, 0,5 miligramos por kilo por vía oral. A la hora podemos darle una segunda dosis si vamos a evaluar coronarias. Si no, realmente no hace falta. Yo no premedico los pacientes porque con los estudios que hacemos podemos incluso ver el segmento medio y proximal de las coronarias para ver anomalías, que es lo que se requiere. Si desean ver la parte distal de las coronarias, deberían betabloquearlo y yo les sugiero que ahí cuenten con un cardiólogo que los ayude en este tipo de pacientes. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes? La coartación aórtica, que es una anomalía congénita cardíaca poco común, una prevalencia más o menos de 2 cada 10.000 nacidos vivos. Por lo general se encuentra ubicada a nivel yuxtaductal, como ven en este esquema. Fíjense aquí, justamente después de la emergencia de la subclavia va a tener la disminución de calibre, vamos a tener la hipertrofia de las mamarias, que la pueden ver acá, y en el esquema vemos el lugar donde por lo general se encuentra esta lesión. Y está muchas veces asociada a otras patologías congénitas como la emergencia desde el seno coronario izquierdo de la coronaria derecha, entre otras muchas más patologías congénitas que pueden estar asociadas. El doble arco aórtico es una alteración rara, menos del 1% de las malformaciones cardíacas, aunque es de las formas más frecuentes dentro de los anillos vasculares. ¿Por qué ocurre? Porque hay una persistencia de los 4 arcos aórticos embriológicos y fíjense en la imagen cómo
permanece dentro de ese anillo tanto la tráquea como el esófago. En esta reconstrucción coronal, miren qué excelente, podemos ver los dos arcos aórticos, el cual va a ser derecho cuando el situs es sólido. En cuanto a la comunicación interauricular, tenemos que existen varios tipos. En el diagrama inferior van a ver que hemos quitado la pared lateral de la aurícula para que ustedes vean en el tabique. Voy a marcar acá con el pointer. Aquí tenemos la del tipo ostium secundum, que es la más frecuente, que es la donde está la fosa oval. Tenemos la ostium primum cercano a la válvula interventricular. Tenemos la donde la desembocadura de las venas cavas. Tenemos la tipo seno venoso y donde desemboca el seno coronario, la del tipo seno coronario, que es la más infrecuente. Vamos a ver, esta es la más frecuente, donde normalmente la fosa oval se cierra a partir del año y medio, 2 años de vida. Si permanece abierta a más de 3 milímetros, vamos a hablar de un ostium secundum, y si es menor de 3 milímetros, vamos a hablar de una persistencia de la fosita oval, ¿verdad? Entonces, en este esquema quiero que vean que está en todo el centro, la más frecuente, que es más o menos el 80% de las comunicaciones interauriculares, el ostium secundum. Fíjense que es 1 en cada 15.000 nacidos vivos, se ve más que todo en las niñas. Y aquí vamos a ver en este videíto cómo podemos hacer el diagnóstico, porque no va a haber problema que ustedes vean la comunicación allí central en el tabique interauricular. Aquí tengo que les traje solo para que vean cómo es el dispositivo de cierre de uno de los tipos de dispositivos, que es el Amplatzer. Fíjense cómo se ve, cómo lo colocan en el centro de la comunicación, cerrándolo por ambos lados. Eso lo hacen por vía percutánea. En cuanto a los otros dos tipos de CIA que les comenté, aquí tienen la tipo ostium secundum cercano al plano valvular, tienen la tipo seno venoso y este esquema para que vean la tipo seno coronario, que es la más infrecuente. Yo no tengo ningún caso porque realmente es bastante poco frecuente este tipo de comunicación. En cuanto a la CIB, tenemos que es un defecto del tabique, que puede ser del tabique membranoso o del tabique membranoso o del tabique muscular. En este caso, fíjense el defecto como se puede ver claramente por tomografía. Y tenemos adicionalmente que podemos hacer vistas coronales para poderlo evaluar adecuadamente. Casi siempre vienen asociados a otro tipo de alteraciones y van a causar una sobrecarga tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Vamos a hablar del drenaje venoso anómalo. Entonces, ¿qué va a hacer el drenaje venoso? Vamos a tener que las venas pulmonares drenan normalmente la sangre oxigenada a la aurícula izquierda, ¿verdad? Después de su paso por el pulmón. En el caso de drenaje venoso anómalo, vamos a tener que estas venas no van a drenar a la aurícula, sino que pueden drenar a la cava, pueden drenar a la vena porta, pueden drenar a la arteria pulmonar. Entonces pueden existir varios tipos: drenaje venoso parcial o drenaje venoso anómalo total. En primer lugar, les quiero mostrar cómo es lo normal, para que tengamos claro cómo podría verse cuando no es normal. Entonces aquí tenemos, fíjense aquí, la aurícula y las venas. Miren las venas llegando a la aurícula en una forma totalmente normal. Las 4 llegaron. También hay variantes. A veces las venas derechas llegan en conjunto a través de un solo ostium, pero todas las venas deben llegar a la aurícula. En cuanto al drenaje venoso anómalo parcial, vamos a tener que una o más venas pulmonares no se conectan como la aurícula, como les dije anteriormente, sino que se conectan a la vena cava o a otra estructura venosa. Fíjense aquí en este ejemplo, podemos ver perfectamente aquí toda la vena pulmonar. Fíjense que está drenando a la vena cava, que se las pinté en color azul. Aquí les quité el pulmón para que vean perfectamente cómo drena. Fíjense aquí en el MIP, y adicionalmente tenía una arteria alusoria, porque siempre estas anomalías vienen acompañadas. En cuanto al drenaje venoso anómalo total, aquí tenemos que todas las venas van a drenar a un colector venoso que se ubica por delante de la aorta, como lo vemos aquí. Fíjense, ahí vamos a ver las venas pulmonares. Fíjense ahí la derecha, viene medializándose. Fíjense allí. Allí llega ese colector venoso en las venas inferiores,
las venas inferiores izquierdas, se llegan a ese colector que está por delante de la aorta y de allí llegan al sistema porta donde drenan. Aquí lo vamos a ver perfectamente donde drenan. ¿Se dan cuenta? Fíjense que eso va todo a través de un colector venoso. Aquí en esta vista sagital se las coloqué para que vean el colector venoso como se ve perfectamente por delante de la aorta. Son bastante útiles hacer estas reconstrucciones en diferentes planos para ver todas las anomalías. Y aquí en una vista coronal, pues lo mismo, como todo ese colector venoso, fíjense cómo llegan todas estas venas pulmonares drenando hasta el sistema porta. Mírenlo aquí también en color azul, se ve perfectamente, ¿verdad? Entonces, el hallazgo clave de la presencia de un drenaje venoso anómalo total es la visualización de este colector venoso. Vamos a hablar de la tetralogía de Fallot, que es una de las anomalías congénitas más frecuentes que vamos a ver. La tetralogía de Fallot es el defecto cardíaco congénito cianótico más común y pertenece a una de las 5 terribles T. La primera terrible T es el Fallot. El segundo, transposición de grandes arterias, atresia tricuspidia, retorno venoso anómalo total y el tronco arterioso. Clínica, el niño va a tener un soplo, va a tener cianosis, puede ser que al principio no tenga cianosis porque casi todos ellos cursan con la presencia de un ductus arterioso que comunica la pulmonar con la aorta y luego más adelante ellos hacen la cianosis, tienen disnea, tienen irritabilidad, tiene una prevalencia de 1 en cada 2000 niños nacidos vivos. Son los objetivos del angiotac. Es poder poner en evidencia los 4 pilares de la tetralogía de Fallot, que tenemos la comunicación interventricular, estenosis pulmonar, cabalgamiento de la aorta, engrosamiento de la pared pulmonar. ¿Ok? Entonces, este defecto, como les dije antes, casi siempre va a tener una comunicación auricular con un conducto arterioso persistente. Cuando tiene estas dos asociadas, vamos a llamarlo pentalogía de Fallot. Existen esta cantidad de anomalías congénitas asociadas que les puse en esta lista: persistencia del conducto arterioso, insuficiencia de la válvula aórtica, insuficiencia de las válvulas semilunares, arterias subclavias aberrantes, una gran cantidad que nosotros también debemos tratar de evaluarla con la tomografía cardíaca, no solamente dedicarnos a las 4 pilares de la tetralogía. Vamos a ver aquí qué es lo que ustedes van a ver habitualmente. Ustedes se tienen que acostumbrar a ver el corazón y verlo como se ve habitualmente. Entonces tenemos, bueno, aurículo y ventrículo izquierdo. Tenemos las válvulas, ¿verdad? Auriculoventriculares y las válvulas pulmonar y la válvula aórtica. El grosor del músculo izquierdo es grueso, el músculo derecho prácticamente no lo vamos a ver. Y siempre ver cómo salen tanto la pulmonar como la aorta. ¿Qué pasa en el Fallot? En el Fallot vamos a tener entonces las 4 cosas, que es la estenosis pulmonar, el engrosamiento del corazón, del músculo del corazón derecho, obviamente a causa del aumento de las presiones. Vamos a tener cabalgando la aorta en el medio del tabique, que tiene una comunicación con una sangre que está mezclada, y aquí vamos a tener entonces todos los pilares de la tetralogía de Fallot. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense que tenemos aquí el callado a la derecha, vamos bajando y ahí vamos a comenzar a ver una aorta que está cabalgando en esta comunicación interventricular. Fíjense el corazón derecho como está grueso, y me voy a devolver para que vean, voy a volverlo a pasar para que vean la atresia pulmonar, la estenosis, perdón. Fíjense aquí se ve claramente cómo está disminuido el tracto de salida del ventrículo derecho. Esto lo vamos a ver de todas maneras mucho mejor en las secuencias de reconstrucción que les voy a poner a continuación. Aquí vamos a poder ver, ¿verdad?, el conducto arterioso persistente que les comenté. Fíjense la estrechez a nivel pulmonar. Mírenla aquí cómo se ve perfectamente la estenosis, la comunicación con la aorta cabalgando. Vamos a tener el aumento de grosor del ventrículo derecho y adicionalmente fíjense cómo este paciente tiene sus 4 venas drenando la aurícula izquierda. Quiere decir que este paciente no tiene drenaje venoso anómalo que puede coexistir, como les dije previamente.
En este otro caso, vamos a pasar otra vez el video para que lo vean. Ya están más o menos acostumbrados. Aquí van a ver, vieron aquí la comunicación. Déjenme volverla a pasar porque no saqué el pointer. Aquí tenemos a la derecha, no vemos cómo sale la derecha, vemos aquí la comunicación con la aorta cabalgada, vemos el grosor de la pared del ventrículo. Otra vez aquí la comunicación para que la vean. Pero vamos a meter el ojo a donde está la arteria pulmonar, allí. Entonces no vemos realmente un verdadero tronco saliendo, ¿verdad? Entonces vamos a tener que estar pendientes qué es lo que está pasando. Aquí, en esta reconstrucción, voy a parar esto aquí ya. En esta reconstrucción vamos a tener aquí, fíjense cómo se ve perfectamente el ductus arterioso persistente drenando a donde están las arterias pulmonares. Vamos a ver otras reconstrucciones. Fíjense aquí cómo hay una total y completa atresia pulmonar. Este paciente solamente se está oxigenando a través de ese grueso ductus arterioso que les comenté. Y miren acá cómo se ve perfectamente el cabalgamiento de la aorta. Ustedes deben informar si ustedes quieren qué porcentaje de cabalgamiento se encuentra más porcentaje derecho que izquierdo, ¿verdad? Entonces este es un falot extremo, una forma severa donde hay una atresia pulmonar estando totalmente bloqueado el flujo hacia los pulmones. Hablemos del tronco arterioso, ¿verdad? Que es una anomalía conotruncal. Nosotros usamos la clasificación de Collett y Edwards que les dejo acá a la izquierda, donde tenemos que la tipo 1, déjenme parar un momentico este video. En la tipo 1 vamos a tener que de un mismo tronco sale el tronco y luego se bifurca en pulmonar y aorta. El tipo 2 salen las dos arterias pulmonares, pero se encuentran en la pared posterior de la aorta, emergiendo independientemente, pero pegaditas. En la tipo 3 salen de la parte lateral de la aorta y en la tipo 4 salen desde la aorta descendente, ¿verdad? Entonces, siempre se asocian con una C y B. Vamos a ver el video. Déjenme retrasarlo. Aquí vamos a ir saliendo. Miren aquí, cómo sale desde esta aorta descendente. Miren la arteria pulmonar, ¿la ven? Se ve aquí está otra más pequeña. Fíjense que esto es un solo tronco que emerge, no hay dos, ni se bifurca. Obviamente una comunicación interventricular. Voy a pasar la siguiente para que vean las reconstrucciones. Mírenlas en coronal, cómo las podemos ver perfectamente. Y aquí en 3D, que también se ven muy bien en la parte posterior. Entonces, obviamente, este es un tronco arterioso tipo 4, según la clasificación de Collett y Edwards, y tiene una presencia de un CIB. Anomalía congénita conotruncal, así pueden concluir su informe. Vamos a ver este otro ejemplo. Fíjense aquí. Ahí sí había un tronco, ¿verdad? Salieron dos las pulmonares. Aquí tienen la aorta emergiendo, la comunicación interventricular que siempre la tiene que tener. Voy a devolverme rápidamente para que lo vean. Miren aquí qué bonita la válvula. Se las voy a poner aquí aparte. Miren la válvula cuatrivalva, que esto es bastante infrecuente, pero miren que estas anomalías todo puede suceder. Que aquí ven que sale un solo tronco y luego se bifurca en pulmonares, que la ven acá en azul, y en rojo la aorta, ¿verdad? Entonces esto es un tronco arterioso tipo 2, de acuerdo a Collett y Edwards, con una válvula cuatrivalva, que ya la vimos antes, troncal, no decimos válvula aorta, decimos tener una válvula troncal, con una comunicación interventricular y una comunicación interauricular. La atresia pulmonar.
En este video, pues vamos a ver la atresia. Fíjense ahí cómo se ve perfectamente. No hay tronco de la pulmonar. Están como volando, se llama signo de la gaviota, porque ellas quedan como dos alitas de gaviota. Luego tenemos allí la aorta cabalgando en la comunicación, ¿verdad? Se ve perfectamente allí. Y en este lado vamos a ver la aorta descendente. Yo quité todo lo que es el callado en esta reconstrucción para que vean perfectamente el ductus arterioso, cómo comunica la arteria derecha, la arteria izquierda, pero quiero que vean estas colaterales sistémicas que emergen desde la aorta, que se llaman MAPCAS, para que se acostumbren a visualizarlas. Eso lo pueden ver incluso en las axiales. Vamos a ver si es cierto, vamos a verlo en el video. Y ahí salen perfectamente desde la aorta. Miren, las ve ahí todas chiquiticas. Salen desde la aorta y van e irrigan al pulmón derecho también. Aquí una reconstrucción para que lo vieran, cómo sale desde allí, las colaterales. Entonces esto es una malformación congénita compleja. Atresia pulmonar con presencia de arterias colaterales aortopulmonares mayores, que son las MAPCAS, una CIB con una aorta cabalgada, un ductus arterioso, una vena cava superior persistente y una CIA. ¿Para qué sirve también la tomografía? Sirve también para ver los pacientes postquirúrgicos, porque estos pacientes los operan cuando son pequeñitos y en su vida siguiente, cuando son a lo mejor preescolares o son adolescentes, le piden unos controles. Entonces tenemos normalmente que ellos cierran la comunicación, resuelven el problema de la estrechez de la pulmonar, colocan muchas veces unos dispositivos como tipo Contegra, y de esta manera ellos colocan un parche externo como el que ven en la imagen derecha. A veces no se puede hacer esta cirugía completa, sino que hacen cirugías paliativas y hacen unas fístulas que se llama de Blacklock-Townsend, donde conectan la arteria innominada a la arteria subclavia o a la arteria pulmonar ipsilateral. Y muchas veces nos van a pedir este tipo de estudios. Los vamos a hacer tipo angiotac de tórax para poder ver cómo son esas conexiones y vamos a poder evaluarlos tanto con tomografía como con resonancia. Con tomografía es sencillo porque la resolución temporal, como les dije previamente, es muy buena. Aquí les voy a presentar este pacientito, que es un paciente nuestro. Fíjense acá, lo operaron pequeño, luego más nunca lo vieron, porque el paciente se pierde de la consulta. Y miren cómo tiene esta estrechez tan importante de las arterias pulmonares, con una sobrecarga al ventrículo derecho. Miren el grosor que tenía ese ventrículo derecho. Y aquí lo vamos a ver en una vista coronal. Vamos yendo de atrás hacia adelante. Ya van a ver cuando vamos a llenar las pulmonares. Fíjense, ¿ven? Todo eso que ustedes ven calcificado es el Contegra, que es el dispositivo que se calcificó y causó esa estrechez tan importante a nivel de las arterias pulmonares. Ese niño lo tienen que operar, tiene ahorita 14 años, tiene que ser intervenido para corregir este defecto. En este otro ejemplo, vamos a parar este. Fíjense aquí. Nosotros le hacemos una primera fase que es del tipo para ver arteria pulmonar y luego le hacemos otra fase para ventrículo izquierdo y para ver el resto de las estructuras. Entonces fíjense aquí todo el resto que tenía. Ahora yo quiero que vean algo muy interesante, que este niño tiene una anomalía coronaria súper infrecuente, que es la coronaria única. Miren allí cómo emerge la coronaria desde la cara anterior, ahí se subdivide en coronaria derecha, coronaria izquierda, para dirigirse a ambos ventrículos. Aquí tienes las reconstrucciones. Esto es una anomalía muy, muy infrecuente. La coronaria, miren, es una coronaria única. Presento la resonancia del paciente anterior, que se la hicimos como complemento solamente para medir la disfunción ventricular derecha, porque la resonancia magnética es el gol estándar para el ventrículo derecho. Y de este lado, otro paciente que fue operado de una anomalía de Epstein, donde tenemos que la válvula tricúspide no está insertada donde debiera estar, sino que está en un plano inferior
y esto condiciona una atrialización del ventrículo izquierdo. ¿Qué quiere decir esto? Que la aurícula como que bajara, porque obviamente la válvula mitral se encuentra más abajo. A este paciente lo operan, le reimplantan la válvula tricúspide y el paciente en el paso de los años hace una disfunción ventricular. No se le hace una resonancia magnética porque había muchos artefactos por estos pilares metálicos que ustedes ven acá. Esto es un 2 cámaras, este es el ventrículo, esta es la aurícula. Estos son los pilares metálicos. Y acá abajo, en eje corto, fíjense como ustedes pueden ver perfectamente el plano de la válvula, incluso con las valvas. Les voy a enseñar el video para que lo puedan ver. Y podemos ver incluso su función y podemos demostrar si hay fugas paravalvulares, podemos demostrar si hay reflujo, podemos demostrar muchas cosas con la tomografía. Para finalizar, les traigo otro caso. Este es un pequeño paciente que es referido por llanto continuo, falta de apetito y cianosis. Entonces, cuando venimos haciendo el estudio, demostramos que de la arteria pulmonar, fíjense aquí viene la arteria pulmonar, y nos dimos cuenta que de ella emergía esta arteria coronaria izquierda, ¿verdad? Esta anomalía normal, fíjense acá, aquí tendríamos la aorta, salió la coronaria derecha normal y desde la arteria pulmonar estaba emergiendo la arteria coronaria izquierda. Le voy a presentar a continuación las reconstrucciones. Aquí ven las reconstrucciones donde ven la pulmonar emergiendo esa arteria que les comenté, la coronaria izquierda, desde la aorta emergiendo la coronaria derecha. Esto se trata de un ALCAPA por sus siglas en inglés de coronaria izquierda desde la arteria pulmonar, y en todo neonato con disfunción ventricular izquierda hay que pensar en la presencia de un ALCAPA. Su diagnóstico hace que haya que hacer una cirugía urgente. Miren aquí superpuse el corazón y aquí les coloqué las vistas 3D para que vean la coronaria izquierda y la coronaria derecha. Tenemos entonces las últimas guías que se hicieron en el año 2020, que son las últimas guías que han salido sobre la utilidad de la imagen multimodal en cardiopatías congénitas. Entonces tenemos que la angiotá coronaria es excelente para evaluar los grandes vasos, las venas pulmonares, las válvulas semilunares, las arterias coronarias. Para los cortocircuitos, como les dije previamente, no es el estudio ideal, a diferencia de la resonancia magnética. Sin embargo, tenemos que saber cuál es mejor de las dos. Depende. Cada una tiene sus fortalezas y sus debilidades. ¿Cuáles son las fortalezas de la tomografía? Que es lo que nos compete ahorita. Evaluación anatómica completa, un tiempo muy corto, apenas 6 segundos. Mayor disponibilidad, hay muchos más tomógrafos en todas partes. Es el estándar de oro para STEM en adultos. Alta resolución espacial para las coronarias. En niños, alta resolución en las coronarias si los beta bloquean o si tienen máquinas de alta gama, eso hay que recordarlo. Desventaja, por supuesto, de la radiación, es limitada su función en las válvulas y en la valoración hemodinámica. ¿Cuál es el desafío? El diagnóstico de los trombos en el circuito, ¿verdad?, de Glenn, y tenemos fortalezas de las resonancias que no vamos a hablar en este momento, que ya todos las conocemos. Y bueno, sin más que agregar por los momentos, quiero agradecer una vez más a la doctora Molero por esta excelente invitación, estar con ustedes hablando de este tema tan complejo, invitarlos a tratar de hacer estudios en estos niños. Pocos centros hacen estudios para patología congénita y hay una gran cantidad de niños en espera de estudios imaginológicos para su corrección quirúrgica. Muchísimas gracias.